Muy buenas tardes, señores estudiantes. En esta ocasión les traigo el desarrollo y el análisis del cuestionario número 1. Cabe recalcar que esta temática está desarrollada en función del tema número 2 de la unidad número 1, que es el átomo. Para lo cual voy a irle dando lectura a cada una de las preguntas. Es importante mencionar que las preguntas y las respuestas se encontraban dadas para cada estudiante de forma aleatoria, pero eso no repercute en el valor de la respuesta final. Como primera pregunta tenemos: el átomo tiene, un átomo cualquiera, uno por 10 a la 8 pulgadas de diámetro. ¿Cuántos átomos se podrían alinear sobre una moneda de 19 milímetros? Opción A, 7.48 por 10 a la 7 átomos. Opción B, 6,66 por 10 a la 8 átomos. Opción C, ninguna. Opción D, 7,48 por 10 a la 8 átomos. Y opción E, 6,66 por 10 a la 8 átomos. Ok, entonces, para dar respuesta a este problema, lo que tenemos que hacer es llevar ambos valores, tanto el tamaño que tiene este átomo en cuestión, como la línea que se traza de forma horizontal desde un extremo al otro en la moneda de 19 milímetros. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? Voy a llevar primero el valor de la pulgada, del diámetro del átomo. Entonces, por 10 a la 8, por 10 a la 8, por 10 a la menos 8, perdón, aquí hay un error, por 10 a la menos 8 pulgadas, donde una pulgada equivale a 2,54 centímetros, 100 centímetros es igual a un metro, 10 o 1 por 10 a la 10 metros es igual a un Armstrong. Entonces, el valor que obtenemos ahí es 2,54 Armstrong. Bien, entonces ya tenemos en Armstrongs el diámetro de ese átomo en cuestión. Luego tenemos que llevar este valor también a Armstrongs. Entonces nos dice 19 milímetros, donde, aquí lo vamos a hacer de forma directa, donde 1 milímetro es igual a 10 o 1 por 10 a la menos 3 metros. Eliminamos esto con esto. Aquí también se cancelaban las unidades, ¿no? Y finalmente nos dice que 1 por 10 a la menos 10 metros es igual a un Armstrong. Entonces esto es igual a 1,9 por 10 a la 8 Armstrongs. Entonces, como nos damos cuenta, el tamaño de la moneda es mucho más grande que el tamaño del átomo. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir las veces que sean necesarias el tamaño de la moneda para el tamaño del átomo. Entonces, voy a hacer la parte final.
1,9 por 10 a la 8 Armstrongs dividido ¿para qué? Para 2,54 Armstrongs, lo que va a permitir que se me eliminen las unidades y me quede este valor en átomos. Y esto es igual a 7,48 por 10 a la 7 átomos. ¿Átomos de qué? Un átomo cualquiera, un átomo X que nos está dando el ejercicio. Entonces, 7,48 por 10 a la 7. Opción A. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice, bueno, este es un poco largo, solamente voy a escribir algunos datos importantes. Nos dice, en la naturaleza el magnesio se encuentra 78,7% como magnesio 24. Entonces esta pregunta tiene que ver con ¿qué? Con la masa atómica promedio de un elemento en función de los isótopos que este posee. Entonces yo solamente voy a escribir aquí una tabla de datos. Nos dice magnesio 24 en la naturaleza se encuentra en una cantidad del 78,7%. Voy a hacerlo con una tabla. Y tiene un peso de 23,9850 UMAS. Entonces, esta UMAS es la masa atómica, la masa atómica de este isótopo de magnesio. Luego nos dice 10,13% como magnesio 25. Entonces escribimos aquí el isótopo de magnesio 25 con una masa atómica de 24,9858 y 11,17, voy a hacerlo aquí más pegado para que me quede espacio, como magnesio 26, entonces el isótopo de magnesio 26 con una masa atómica de 25,9826. Bien, entonces, ¿qué nos dice? Calcule la masa atómica promedio del magnesio. Le vamos a poner así. Masa atómica promedio es igual a ¿cuánto? Opción A. 24,306. Opción B. Ninguna. Opción C. 24,309. Opción D. 24,305. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta ocasión? Lo que tenemos que hacer para obtener la masa atómica promedio es muy sencillo. Vamos a relacionar el peso, el porcentaje que tiene cada uno de los átomos respecto a su masa atómica, y lo que vamos a hacer es sumar estos valores porcentuales. Ok, entonces, la masa atómica promedio es igual al porcentaje del isótopo 1. Entonces ya aquí lo que vamos a hacer es utilizarlo de la siguiente manera. 78% equivale al 0,7%, ¿cierto? 0,787. ¿Sí? Este valor lo llevamos a valores decimales. Esto lo multiplicamos por 23,9850 más, es decir, todo este valor lo vamos a sumar con el siguiente isótopo, 0,1013 por 24,9858 más 0,1117
por 25,9826. Entonces, una vez que ingresamos todos estos valores a la calculadora, la respuesta nos queda como 24,309. Y este 24,309, ¿en qué unidades va a estar? En UMAS. Entonces, la opción correcta es la opción C. Vamos con el siguiente ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente. Este está muy sencillo. Un isótopo es... ¿Qué es un isótopo? Opción A, un elemento que difiere del número de electrones. Entonces, ¿qué nos dice la opción A? Un elemento que tiene diferente número de electrones. Opción B, ninguna. Opción C, A y B son correctas. Opción D, un elemento cuyo número de protones es diferente. Y opción E, un elemento cuyo número de neutrones es diferente. Bien, entonces para dar respuesta a esta incógnita es importante haber leído las actividades que se dejaron para la semana. Pues en esta parte nos mencionaba que un isótopo era un elemento el cual conservaba toda su identidad. Su identidad como el protón, es decir, si yo tengo un átomo de magnesio, como mencionaba anteriormente, que era 24, un átomo de magnesio 25 y un isótopo, de magnesio 26, estos tres isótopos van a mantener siempre el mismo número de protones. Y ese número de protones es conocido como el número Z. ¿Sí? Jamás va a cambiar. El número Z también está muy relacionado con el número de electrones. ¿Por qué? Porque el mismo número de protones de un elemento es el número de electrones. Entonces lo único que nos resta es decir que los que sí van a cambiar y van a determinar el valor de quién, del número Z, del número atómico A, es el número de protones. Entonces el número de protones viene a ser la respuesta correcta para esta incógnita y está como la opción E. Esta era una pregunta bastante sencilla, simplemente dependía de haber leído la guía, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene un átomo de carbono 14? Entonces yo voy a ponerlo simplemente así. Un isótopo de carbono 14 se lo puede escribir de esta manera o se lo puede escribir también así, como quiera. Entonces, esta es una forma gráfica y de esta manera nosotros vamos a poder observar, así como en el ejercicio anterior, gráficamente lo que nos está mencionando el problema. En este caso, el carbono, nosotros para poder desarrollar este ejercicio tenemos que acudir ¿a quién? A nuestra tabla periódica. ¿Para qué? Para ver el número atómico del carbono.
Entonces, ¿dónde nosotros encontramos el carbono? Pues en el periodo 2, en el grupo número 14. Vale. Entonces, ¿y qué nos está diciendo? Ah, bueno, ya. Entonces, nos especifica que el número atómico es el número que se encuentra en la esquina superior izquierda. Y que ese número es igual a 6. Entonces, para nuestro caso, nosotros lo único que tenemos que hacer es tomar en consideración esta pequeña fórmula. A es igual a Z más N. Entonces, ¿pero qué es A? A es el número de masa y Z es el número atómico, donde N viene siendo ¿quién? El número de neutrones. Entonces, el número de masa en la parte gráfica se expresa aquí. ¿Sí? Esta figura responde a esta de acá. Entonces A viene siendo 14. 14 es igual a Z, que es el número atómico o el número de protones, más N, que viene siendo nuestra incógnita, el número de neutrones. Entonces, N es igual a 14 menos 6, el número de neutrones es igual a 8. Finalmente, nosotros vamos a considerar una parte muy importante que es el orden en el que se les está pidiendo, que nos dice cuál es el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones de ese isótopo. Entonces, la opción A nos dice 6, 8, 6. La opción B, 8, 6, 6, 6, 6, 8. D, A y B son correctas. Y E, ninguna. Entonces, para poder elegir la respuesta correcta, es indispensable mantener el orden en el que la pregunta nos está indicando. Entonces nos dice, el número de protones es igual a ¿cuál? Al número Z, ¿sí o no? Entonces, es 6. Luego, el número de neutrones es el valor que encontramos con ¿quién? Con la fórmula, que es 8. Y el número de electrones es igual al número atómico, al mismo número de protones. Entonces, es 6. La respuesta correcta viene siendo la opción A. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tres partículas subatómicas principales? Bien, esta igual es una pregunta bastante sencilla porque hablamos esto en clase, también se hizo una lectura al respecto y que nos decía que el átomo está constituido por tres partículas principales, subatómicas principales, que son el electrón, descubierto en el primer orden, luego fue descubierto ¿quién? El protón, y luego se descubrió el neutrón. Entonces, estas tres partículas subatómicas son las principales. Tenemos otras partículas que no vamos a entrar en detalle en ello, que son los quarks, los leptones y otro gran número de partículas que se encargan de estudiar principalmente los físicos, ¿no? Entonces, aquí teníamos opción A, B y C son correctas, opción B el neutrón, opción C el protón y opción D el electrón. Entonces, la respuesta correcta son el electrón, el protón y el neutrón. ¿Sí? Cabe mencionar que cada una de estas partículas tiene unas cargas. El electrón tiene una carga negativa, el protón tiene una carga positiva y el neutrón tiene una carga neutra. Justamente por eso se le da su nombre, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones hay en un átomo de oro 197?
Entonces voy a escribirlo de la misma manera, oro 197. Esta es una pregunta súper sencilla porque inclusive era exactamente la misma pregunta que tenían ustedes en la guía. Entonces nosotros nuevamente, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Nos vamos a ¿dónde? A nuestra tabla periódica para determinar ¿qué? El número atómico del oro. Entonces el oro, ¿dónde lo encontramos? Por aquí en el centro de la tabla. Allá, oro, número atómico 79. Entonces, 79. Nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Acuérdense, desde aquí parte, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale A? 197 es igual a ¿cuánto vale Z? 79 más el número de neutrones. Entonces, el número de neutrones es igual a ¿cuánto? 197 menos 79. Y el número de neutrones es igual a 118. Nuevamente, nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es el orden que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, en este caso, protones, neutrones, electrones. Nos pedía exactamente el mismo orden que el ejercicio anterior. Entonces, ¿de dónde sacamos los protones? Del número Z. ¿Cuánto valía? 79. ¿Dónde sacamos el número de neutrones? De la fórmula que acabamos de aplicar, que es 118. Y el número de electrones es el mismo número Z. Entonces, el mismo número de electrones de un átomo es el mismo número de protones, ¿sí? A menos que este átomo se encuentre cargado en forma de ion. Entonces, 79. Bien, entonces las opciones. Opción A, ninguno. Opción B, 79, 276, 79. Opción C, 79, 18, 79. Opción D, A y B son correctas. Y opción E, 56, 82, 56. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra opción correcta para este caso? La opción C, 79, 18, 79. Vamos con la siguiente pregunta. Con la pregunta número 7. Dice, ¿cuál es el elemento químico del núclido que contiene 76 protones? Bueno, entonces aquí nos está dando la información ya de los protones, los neutrones y los electrones, y nosotros tenemos que determinar a qué átomo pertenece. Ok, entonces nos dice, el número de protones es igual a ¿quién? A 76. El número de neutrones es igual a 108 y el número de electrones es igual a 76. Vale. Entonces, ¿cuál es ese elemento? ¿Qué elemento es? ¿Cómo resolvemos esto? Vamos a poner primero las opciones. Ninguno. Osmio 166, osmio 76, osmio 184 y osmio 188. Ok, entonces a través de esta información nosotros vamos a determinar el elemento y sobre todo vamos a saber cuál es el isótopo en cuestión. Muy sencillo, es exactamente lo que hemos venido haciendo. ¿Con quién? Con la fórmula. A es igual, número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos el número de protones, ¿sí?
tenemos que el número de neutrones, entonces esta información es un poco irrelevante porque viene siendo el mismo número de protones, ¿no? Pero entonces con estos dos nosotros vamos a sacar ¿quién? El número de masa, y con el número de masa vamos a determinar cuál es el isótopo. Entonces A es igual Z76 más el número de neutrones 108. El número de masa es igual a 184. Entonces, quiere decir que el isótopo de osmio 184 es nuestra respuesta. Entonces, ¿dónde está nuestra respuesta? 184, la opción D. ¿Sí? Se le puede escribir de esta manera o se le puede escribir de esta manera, o inclusive solamente se puede escribir así. ¿Ok? De acuerdo. Vamos con el siguiente ejercicio. Antes de pasar al siguiente ejercicio, chicos, yo les pido que por favor vayan a repasar muy bien esto. ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas son las que se van a tomar en el examen final o en el examen que se da al final de cada parcial. Vamos con la pregunta número 8, que dice: ¿el valor de carga de un electrón es mayor al valor de carga de un protón? Entonces, la carga ¿de quién? De un electrón es mayor que la carga de un protón. Vale, entonces, para dar respuesta a esto, nosotros teníamos que haber ido a la lectura, no recuerdo la página, pero que nos decía: la carga del electrón es igual a menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la carga del protón es igual a más 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, opción A, verdadero. Opción B, falso. Entonces nos dice: ¿la carga del electrón es mayor que la carga del protón? No, porque son iguales. Los valores de las cargas son iguales. ¿Son cargas distintas? Sí, porque la carga del electrón siempre va a ser negativo y la carga del protón va a ser siempre positivo. Pero el valor de la carga es el mismo. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta es falso. Vamos a ver la siguiente pregunta. Es la pregunta número 9. Un átomo tiene 1 por 10 a la 8. Un átomo cualquiera tiene 1 por 10 a la menos 8 pulgadas. De diámetro. ¿Cuántos picómetros? ¿Cómo se escribe picómetros? ¿Cuántos picómetros? ¿A cuántos picómetros equivale? Ok, entonces para resolver esto nuevamente tenemos que llevar las pulgadas ¿a dónde? Al valor de metros para posteriormente ir a picómetros. Entonces me dice 1 por 10 a la menos 8 pulgadas, donde una pulgada es igual a ¿cuánto? A 2,54 centímetros. Luego, 100 centímetros equivalen a 1 metro, y 1 por 10 a la menos 10 metros. Ay, que no es así.
A ver. Para dar respuesta a este ejercicio, debemos considerar nuevamente que el valor al que corresponden los picómetros. ¿Cuánto correspondía a los picómetros en la tabla de múltiplos y submúltiplos? Pues 1 por 10 picómetros a la menos 12 metros. Entonces, pongamos por aquí las opciones. Opción A, 2,88. Opción B, 2,54. Opción C, 1.3. Opción D, 3,5. Opción E, 1,54. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llevamos esto acá? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevar las pulgadas a unidades de metros. Entonces, 1 por 10 a la menos 8 pulgadas, donde una pulgada, ¿cuánto vale? 2,54 centímetros. Luego, 100 centímetros es igual a un metro, ¿verdad? Ya estamos en unidades de metros. Luego, lo que tenemos que hacer es llevar al prefijo pico. Entonces, ¿cómo llevábamos allá? Decíamos que picómetros es igual a 1 por 10 a la menos 12 metros. Entonces, un picómetro es igual a 1 por 10 a la menos 12 metros. Se me eliminan ya las unidades. Y esto es igual a ¿cuánto? 2,54 picómetros, ¿no? La respuesta correcta, la respuesta B. Vamos con el último ejercicio. La masa del protón, y estamos en términos de masa, ¿no? La masa del protón es mayor que la masa del electrón. Es mayor que la masa del electrón. ¿Verdadero? Falso. Bien, entonces para dar respuesta a esto, nosotros nuevamente recuerdo, teníamos que haber leído la guía que se les presentó en la actividad asincrónica y específicamente en la página 41 nos daba una tablita y nos decía la masa del electrón es igual a 5,486 por 10 a la menos 4 UMAS. Y la masa del protón es igual a 1,0073 UMAS. Respuesta correcta, verdadero. Es mucho, muy mayor esa masa. La masa del protón es muy pequeñita respecto a la masa del electrón es muy pequeñita respecto a la masa del protón. ¿Sí? Bueno chicos, eso ha sido todo por este cuestionario. Recomendación importante para el siguiente, prestar mucha atención a las lecturas que se les manda y también a la presentación de la hora sincrónica que se les otorga. ¿Listo chicos? Que tengan un buen día. Hasta pronto.